poco sobre los beneficios del temazcal en la salud femenina. Pero vamos a ver primero, como antecedentes generales, ¿qué es el temazcal? Seguramente la mayoría de nosotros, pues, hemos entrado, sabemos, hemos visto. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el temazcal. No, la que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo una de las imágenes, que está la mujer atizando al calor, está otra mujer que está dando medicina al enfermito, ahí se ve su cara triste y lloroso, otro está haciendo como algunas palabras, algún canto para pues la sesión, el evento del temazcal. La que sigue, por favor. ¿Qué es un temazcal? Es un lugar, un espacio pensado, construido y dedicado a la higiene física, mental, emocional y energética o espiritual del ser humano. Hace ratito la chica que preguntó de la energía, sí, yo sí creo en la energía. Hemos tenido muchas experiencias en la cuestión energética y el temazcal pues es una prueba o un testimonio de que todos somos una energía y que se va transformando de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo. Su origen es antiguo, con vestigios en América, principalmente en el centro y norte, con diferentes nombres según el grupo cultural que habita en los diferentes lugares del continente. Distintas formas de un temazcal. Bueno, las formas físicas hemos visto que hay cuadrado, redondo, de caballito o torito, el inipi, ¿no? Aquí vemos una muestra de la izquierda es un temazcal individual, terapéutico, el de la derecha es un temazcal de Oaxaca, también está muy bonito ese temazcal, igual terapéutico, y podemos ver que este es como un iglú, el de allá es cuadrado. La que sigue. Este es otro temazcal que no recuerdo dónde está, pero aquí vemos igual que es más tradicional, está calentándose ya toda la nave y tiene su puertita para entrar. Está hecho de ladrillos de adobe. Aquí está a la izquierda el que es como un inipi con las piedras y a la derecha el de circular. Este es el famoso torito. Este se usa más hacia el sur de México, en Guerrero, en Oaxaca, y pues es individual. La que sigue, por favor. ¿Para qué se usa el temazcal? Antiguamente se usaba como un baño, literalmente para bañarse, también para atenuar y curar enfermedades, sacar frialdad del cuerpo, tratar alguna enfermedad en específico, para buscar soluciones a situaciones familiares o de la comunidad. Hay temazcal social, curativo, místico y guerrero. El baño higiénico, dependiendo de pues el grupo social, cultural al que se pertenece, es la frecuencia con la que se prende y con la que se usa. Si vamos a las comunidades, pues vemos que los encienden cada 8 días, los sábados o los viernes. En la región de Puebla, por ejemplo, se prende los viernes al atardecer y está alimentándose durante varias horas para que toda la comunidad pueda entrar al temazcal literalmente a bañarse, con los niños, los abuelitos, todos a bañarse. El terapéutico, de acuerdo al paciente, será la forma de prenderlo. Es solamente para el enfermo, no se meten más personas. ¿Por qué? Porque si una persona viene con dolor de reumas, no la puedo tratar igual que a una persona que tiene gripa o a una chica que está buscando embarazarse. No podría yo atender a uno o a otro. Sí puedo, pero no debo, ¿no? Sí podemos, pero no es lo conveniente. ¿Por qué? Porque el temazcal debe encenderse y debe estar a una temperatura adecuada para cada padecimiento, para cada fin, para cada malestar o cada intención. El baño social, aquí sí pueden entrar varias personas con un mismo fin, que puede ser solamente bañarse y compartir un momento de relajación. Esto, pues lo podemos ver actualmente que hay como un boom de los temazcales. Podemos entrar varias chicas porque vienen a celebrar un cumpleaños, es un temazcal social, se van a relajar, van a pasar un rato bonito, van a tomar su tecito, una frutita y consciente o inconscientemente la medicina del temazcal siempre va a actuar en nosotros. Vamos a recibir lo que nuestro cuerpo físico necesita, lo que nuestro espíritu también. La que sigue, por favor.
El místico es el que ocupamos como una herramienta o como un medio de introspección antes de tomar alguna decisión importante, para preparación a alguna ceremonia como la unión de pareja, el nacimiento de un bebé. eh, el guerrero, pues para ayudar a fortalecer la voluntad, la mente. Los temazcales de duelo nos van a ayudar en el proceso de separación de la persona o la relación. Recordemos que un duelo no es nada más cuando una persona muere físicamente. Todos los días tenemos duelos, cuando terminamos una relación sentimental, cuando cambiamos de trabajo, cuando incluso cambia el clima, ¿no? Hay quienes le da tristeza que empieza la temporada de lluvias porque está todo gris, ¿no? Esa persona está viviendo un duelo y a veces emocionalmente no sabe qué hacer. Bueno, pues vente al temazcal y ahí vamos a ayudarle a que su visión cambie o se transforme. El de fertilidad, este es un auxiliar en el intento de embarazo. Estos son de los temazcales más bonitos porque está comprobado y hemos visto bebés que nacen después de que mamá y papá fueron al temazcal y les hicimos su sesión de ajuste de cadera, de testículos, porque tienen que ir los dos, ¿no? Para esa sesión de temazcal y que los dos empiecen, como nos decía nuestro Temastiani Xochipilli, ¿no? El hombre, la mujer, lo del Temalacat, ¿no? Todo pues la unión de lo femenino y lo masculino, la creación. La que sigue, por favor. Bueno, se ha observado que el temazcal puede, usándolo de manera adecuada y con conocimiento de causa, contribuir a curar un número importante de padecimientos o por lo menos mitigar los malestares de algunas enfermedades en el paciente. Por ejemplo, en personas sanas, el baño de temazcal estimula el corazón, aumenta la circulación sanguínea, limpiando el cuerpo de toxinas y otras excreciones, por lo que la gente dice que se limpia la sangre. Inclusive también ayuda a expulsar mejor las heces fecales. El aparato digestivo se ve beneficiado, ya que relaja los intestinos, lo cual trae consigo una buena digestión, evitando el estreñimiento o diarreas. Estimulan la actividad de las células y de las diversas glándulas y como consecuencia mejora la digestión. Y recordemos que muchos malestares empiezan aquí en nuestro estómago, en el intestino, en el hígado, en el colon. Ahí son como los recipientes donde se acumulan las emociones y de ahí empezamos a tener problemas que a veces no les encontramos una solución. Pues vente al temazcal. La que sigue, gracias. Da vigor al sistema nervioso y estimula y reconforta las articulaciones y los tendones. En enfermedades tales como las de los riñones, las estomacales, bajar la leche a los pechos de mamá, traumatismos, dolores musculares, inflamaciones crónicas, cansancio, resfriado, malaria, reumatismo. Si no elimina el padecimiento como tal, sí disminuye las molestias. Muchas veces las personas van al temazcal cuando ya están enfermas, cuando ya la enfermedad está avanzada y entonces no es magia, un temazcal no es magia, un temazcal es un lugar donde la primera regla sería conócelo, asiste para prevenir. Si prevenimos, la enfermedad nos llega a dar en algún momento, pero no va a ser nunca tan fuerte. Entonces, hay el caso, por ejemplo, de una abuelita en algún temazcal en Hidalgo. Ella ya tenía como 80 años y la llevaron al temazcal porque pues le recomendaron, porque ella nos platicó su historia y de joven sufrió mucha violencia física, mental y de todo, pero ella no podía mover sus manos porque precisamente por esa violencia a ella se las amarraban atrás y su esposo era el que la amarraba para que no se saliera y que no hiciera cosas malas mientras él regresaba. Le amarraba sus manos acá atrás y le provocó una artritis severa, le provocó lesiones en todos sus músculos, sus tendones. Y pues ya su nieta es la que la llevó al temazcal. Después de 6 meses de acudir cada 15 días, abuelita estaba ya con movimiento en sus manos. Ya podía ella misma quitarse sus aretes, quitarse su ropa porque no se movía, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un beneficio del temazcal a una edad adulta ya. La que sigue, en relación con la mujer, aminora los malestares propios de la menstruación.
aunque en algunos lugares existe un tabú y por lo tanto la prohibición de que la mujer entre al temazcal cuando está en su periodo menstrual. También ayuda a provocar la menstruación cuando se retrasa, solo en caso de que dicho retraso no se deba a un embarazo, tensión nerviosa o estrés, ya que pudiera tratarse de un síntoma de algo grave como quistes o procesos naturales como la menopausia. Lo anterior de la menstruación, sí recomiendo yo el temazcal en la menstruación. ¿Por qué? Porque el calor va a hacer que el flujo, la sangre salga de manera más armoniosa, que salgan también incluso desechos o restos que a veces quedan en nuestro organismo y no salen fácilmente por distintas causas. Por ejemplo, pues en la tradición sí a veces te dicen, si estás en tu luna o en tus días, no entres por cuestiones energéticas, ¿no? Hay muchas razones y todas son respetables, porque pues cada quien tiene su propio camino, su propia formación. Pero nosotros decimos que sí, entra porque te va a dar calorcito, te va a quitar la frialdad y va a hacer que esa menstruación pase lo más ligero posible, que sabemos que no debería doler, no debería ser abundante, no debería ser de tantos días. Se ha indicado baño de temazcal para acelerar el restablecimiento de personas que convalecen de enfermedades relacionadas con los músculos, los huesos golpeados o fracturados, gripe, resfriado, bronquitis, tos, bronconeumonía y otros padecimientos y dolencias de la piel, lo cual, si no se sigue un procedimiento adecuado en algunos padecimientos, podría revertirse como factor epidemiológico. De ahí la importancia de tener un conocimiento totalmente responsable del uso del temazcal y los beneficios o consecuencias desfavorables en cada paciente, en cada persona que entra a tomar una sesión de temazcal. Y aquí quiero hacer un énfasis en que para poder llevar una sesión de temazcal, para poder ser un terapeuta de temazcal, no es nada más, lo sencillo es construir tu temazcal. Podemos leer libros o podemos ver videos de internet o podemos asistir incluso a temazcales y sentir que ya podemos llevar un temazcal. No, necesitamos mucha preparación que es de años, ¿no? De tener conocimiento en medicina tradicional mexicana, en cuestiones energéticas también, en saber cómo funciona cada organismo, ¿no? Saber que no puedo someter a una persona a un calor excesivo cuando está débil físicamente, cuando está deshidratada. Tenemos que tener conocimientos en herbolaria, saber que la herbolaria es una buena medicina preventiva. Cuando ya estamos en estados avanzados de una enfermedad, pues ya te va a hacer un efecto, pero menos. Entonces tenemos también que hacer equipo con la otra medicina para poder sanar al paciente. Quien tiene un temazcal es responsable de la vida de todos los que están dentro como de la suya misma. Quien lleva un temazcal es el responsable de sostener también energéticamente el espacio a las personas y a sí misma. Una persona, si yo estoy enojada, para empezar, pues voy a encender el fuego. Imagínense qué va a pasar con el fuego, ¿no? Nos va a botar, se va a apagar, no va a prender, va a responder a mi estado emocional y con ese estado quiero entrar al temazcal a ayudar a las personas, pues no, no se puede. Un temazcal es mucha responsabilidad, es un compromiso, es uno de los servicios que podemos dar a los demás más hermosos que yo he conocido y que agradezco, pero sí implica un alto nivel de conciencia social, humana y responsabilidad con el conocimiento. Bueno, el temazcal en los códices, pues hasta nuestros días hay mucha información que aparece en códices, imágenes, textos de todo lo que fue de nuestros abuelos, ¿no? El temazcal. La que sigue. La que sigue, por favor. Aquí solamente estamos poniendo en qué códices aparece mencionado el temazcal, para que si alguien quiere, pues tómele una foto y vamos a investigar un poco más en cada códice, ¿no? Son algunos de los que se mencionan. La que sigue, por favor.
bueno, en todos estos, ¿no? Matrícula de tributos, Códice Mendocino, el Nucal, el Ríos, el Códice Selden, el Códice Tudela, el Vaticano, el Vindobonensis. Es bien interesante poder consultar esos textos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí pusimos un poquito de cómo lo describen. La cámara de planta rectangular y techo plano. La entrada baja y estrecha de color anaranjado con puerta de un dintel y dos jambas. Arriba de la puerta hay una máscara de la divinidad. Dos hoyos de aireación. A la derecha de la cámara hay un estanque rectangular que contiene agua. Se trata de un reservorio. La hornilla está al lado opuesto, contigua a la cámara de forma semiesférica y provista de una abertura que permite alimentar el fuego con leña desde el exterior. Techo, lados de la cámara y hornilla son de color gris, llamas rojas y amarillas salen de la hornilla. Y bueno, aquí vemos también cómo era muy castigado cuando ya llegaron los españoles y que vieron pues los usos, las costumbres de aquí, todas las formas. Ellos satanizaron y condenaron el uso del temazcal porque decían que se bañaban los indios o indias en cueros y cometían gran fealdad y pecado en este baño. Para ellos, pues meterse desnudos al temazcal era un acto reprobable, pues era cosa del diablo, era cosa prohibida. Y aquí lo que dice que cometían pecado en este baño, probablemente se refiere a que pues era una sesión de fertilidad, ¿no? Que entraba una pareja pues para calentar los cuerpos, para buscar un bebé, para ir a cazar la estrella, ¿no? Como nos dijo el Temastiani y Xochipilli. Iban a ir a por su estrella para bajarla a la tierra, ¿no? Y bueno, aquí vemos otra vez este dibujo, ¿no? Que nos da una idea más precisa de cómo era visto. La que sigue, por favor. Bueno, en las crónicas también, ¿no? Son relatos recopilados que se remontan a esas épocas y pues ellos también, ¿no? Nos dicen cómo veían el temazcal. Miren aquí, todo allí era riqueza, fino y rico, lo que se comía, toda clase de sustentos. Dicen que las calabazas eran inmensamente gruesas, tales que todo su cerco era de 4 brazas, algunas eran de forma esférica, y las mazorcas de maíz eran tan largas como el mango del mortero de moler, bien largas, y se tenían que abarcar con los brazos. Las plantas del bledo eran tan altas como palmas y crecían. Nunca los moradores de Tula sufrieron necesidad, siempre eran felices y prósperos. Nada en su casa hacía falta, aquellas mazorquillas que quedaban atrofiadas y no crecían, solamente servían para calentar los baños, ¿no? Esto nos da una idea de la forma de vida de nuestros abuelos, ¿no? Como todo estaba abundante, ¿no? Bueno, en las crónicas, aquí están en las crónicas del Códice Carolino, de Fray Bernardino de Sahagún, de Durán, de Clavijero, ¿no? Y así como ese, recordemos también que están los libros y está la tradición oral, que también es la que ha resguardado el conocimiento de boca en boca, de oído a boca y se ha ido pasando. Bueno, ahora vamos a pasar ya a nuestro tema. Cihuatl. Cihuatl es mujer en náhuatl. ¿Pero qué quiere decir Cihuatl? Hay pues distintas formas de traducirlo. Nosotros en estos cursos que damos en Cali, México, pues esta es la que ocupamos. Cihuatl es Cehuac, la primera agua que bajó. Y es la primera agua donde está el ser humano. Cuando está aquí con su mamá, está en un medio oscuro, calientito, líquido, ahí se está recreando a sí mismo, es Moyocoyani, que está dando forma, se está dando forma física a sí mismo una vez más, ¿no? Cihuatl también es Citlali, Guala de bajar, TL de Tlali, la estrella que baja a la tierra. Y esto pues tiene relación otra vez con lo que dijo nuestro Temastiani Xochipilli, ¿no? El cazador, el niño que fue, que ya está lanzando su flecha
a los 13 años para traerse su estrellita, ¿no? Así es, ¿no? Aquí lo vemos también en esta traducción. La que sigue, por favor. Y bueno, vean, aquí está un dibujo, ¿no? La mujer llena de estrellas, el ser humano en el medio oscuro, acuoso, en silencio, pero también escuchando el mundo exterior. La mujer está pensando y aquí está el ser humano que se está recreando a sí mismo, ¿no? Moyocoyani, el que se recrea a sí mismo eternamente, siempre, el eterno que se crea. Y bueno, aquí Sigward, ¿qué es Sigward? ¿No? Siempre preguntamos, ¿para ti qué es ser mujer? Pues agua, viento, tierra, fuego, estrella, medicina, colibrí, flor, emoción. Y aquí vemos unas imágenes, pues de lo mucho que son las mujeres, ¿no? Una mujer con sabiduría, otra que está sahumando, con la niña, ¿no? Son 3 mujeres, 3 generaciones. Hoy la mujer debe despertar su poder para cambiar el mundo equivocado del hombre. Lo primero que debe hacer es alimentarse adecuadamente, es decir, una alimentación solar, lunar, practicar las artes de una sexualidad sana y empezar a espiritualizarse. Poco a poco irá despertando su poder de Xochipitzahuac Tonantzin, ¿no? La flor madre, nuestra madre, la madrecita, la madre que es madre de la humanidad. La mujer hoy es más que un ser humano, es una Xochitl, una flor creada por Tlokinahuaque. ¿De qué otra forma concibes a la mujer? Sighuat, como podemos observar, es una palabra con un profundo significado, pero todos encaminados a hacer notar la importancia de la mujer como creadora, tejedora, matriz que contiene y resguarda la vida, la que viene del cielo, el cosmos, el nido cósmico para traer a los seres humanos, la medicina a través de la herbolaria, el canto, el fuego y el amor. La anterior, por favor. Ahí. Ahí. Y bueno, aquí vemos otra vez, ¿no? ¿Qué es una mujer? Pues mira, en la imagen de la derecha estamos viendo la mujer que es un cuerpo físico, que tiene huesos, que tiene músculos, que tiene la capacidad de poder ser consciente de su conexión con todo el entorno y emanar energía, ¿no? Acá, pues igual la de la izquierda, la mujer está entre su pasado, su futuro, pero siempre tratando de estar en el aquí, en ahora, en el Ashkan Nikan, aquí, ahora, ¿no? Y en medio, pues está, pues en una cuevita, ¿no? Una mujer que parece que va a parir, con una abuela y atrás otros seres. Arriba está la luna, ¿no? Recordemos que pues estamos como mujeres regidas también por los ciclos lunares, ¿no? Alguna de ustedes seguramente ha coincidido su menstruación con las fases lunares y cuando llega la luna llena, llega tu menstruación y llega abundante. O a veces estás con miomas, con quistes, con algunos malestares y entonces llega tu menstruación en la fase menguante, cuando tenemos que limpiar, cuando podemos aprovechar esa energía y depurar. La que sigue, por favor. Bueno, ser mujer es todo un proceso físico, mental, emocional, energético y espiritual. ¿Cómo podemos ubicarnos en todos esos cuerpos, planos, formas? ¿Cómo podemos mantener la armonía entre todos estos? Aquí tenemos una contraseña, una clave, un círculo poderoso que nos va a ayudar en todas las etapas de nuestra vida, a hombres y mujeres, solo que hoy estamos enfocados en la mujer. De acuerdo con la cosmovisión de la tradición Malakashkoat en Chicago, Tlamashtiría, que quiere decir conocimiento del círculo de poder, es la escuela donde yo he aprendido también. Tenemos principalmente 4 cuerpos, fases, rumbos, cada uno con su propio concepto, con el cual una vez estudiado, reflexionado, investigado y sobre todo aplicado en el diario vivir, lograremos una armonía plena. Y aquí vemos el círculo, que tenemos el amarillo, negro, rojo, azul y el verde.
Y cada fase tiene también sus propios círculos, amarillo, negro, rojo, azul. Y recordemos que amarillo es el oriente, el negro es el norte, el rojo es el poniente y el sur es el sur. El centro es ya la integración de todo. Ya cuando he trabajado en todas esas fases, pues llego a la integración, a una etapa, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a iniciar, ¿no? Es como un círculo eterno. Y este círculo pues siempre nos va a servir de base para toda nuestra vida, para la alimentación, para nuestras finanzas, para incluso cuando queremos tener un bebé también tenemos que buscarnos en qué fase estamos. Este es el círculo poderoso, ¿no? Así le llamamos. Y poderoso porque mira, podemos tener mucho conocimiento y aprender, pero si no lo aplicamos en nuestra vida diaria, poco útil va a ser realmente, de nada sirve, ¿no? Eso, ahí radica el poder en aplicarlo en nuestra vida diaria. La que sigue, por favor. Bueno, acompañamiento en las distintas etapas. El temazcal es un espacio donde podemos tomar las generosas bondades de cada medicina, la termoterapia, la herbolaria, la flor, el canto, el silencio, también algo de psicología, ¿no? Es como una medicina integral, como el hábito de buscar la armonía en nuestra persona. Y ahora vamos a hacer un viaje. Vamos a ver, a imaginarnos que tenemos una bebé recién nacida y va a comenzar su camino acompañado de la medicina del temazcal. El nacimiento. A bebé se le da su primer baño de temazcal a los días de nacido, dependiendo del estado físico, emocional de mamá. El temazcal deberá estar a temperatura adecuada. El tiempo de permanencia es corto. ¿Qué hierbas podemos usar para darle ese baño primerito a bebé? Manzanilla o hierbabuena son unas hierbitas muy nobles, muy compatibles con el estado físico de bebé que acaba de nacer, está nuevecito, ¿no? Bebé puede tomar baño de temazcal cada mes dependiendo pues de diversos factores. ¿Qué beneficios? Pues va a dormir mejor, no va a padecer de cólicos, no se le va a tapar su naricita. Aquí donde dice que dependiendo del estado físico de mamá, pues esto va relacionado con el baño posparto. Y ves cómo estamos relacionando el momento de nacer con el momento incluso como de morir. Es una espiral y un círculo también que siempre está relacionado. Cuando vamos a tener a nuestros hijos, efectivamente sientes o estamos viviendo un proceso de muerte, ¿no? Porque lo das todo, ¿no? Dices todo, aquí a todo para que pueda salir y hago todo mi esfuerzo para que bebé salga. Entonces, ahí es un instante de muerte, pero de dar vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para el primer baño de bebé? Pues esperar que mamá esté en las mejores condiciones. Vamos a platicar con ella, vamos a ver cómo está anímicamente, si no está deshidratada, si no tuvo alguna complicación que le impida tomar su baño. Obviamente no va a ser un baño demasiado caliente, porque mamá puede estar aún débil para poder soportar un calor excesivo y por consecuencia bebé tampoco, porque entonces sí podríamos ocasionarle quemaduras en su piel, ¿no? Entonces, normalmente esperamos que mamá nos diga a los 8 días cómo se siente. Actualmente las jóvenes están súper bien, la mayoría que dieron a luz hoy domingo y ya para el miércoles, jueves están como si nada. Entonces, si no tiene ninguna complicación, el siguiente fin de semana le hacemos su baño posparto y para adelante, ¿no? Como si nada. Pero también hay excepciones y siempre aquí es parte de la responsabilidad que mencionábamos hace rato. Hay que ver cómo está mamá, ¿no? ¿Cómo está ella? ¿Cómo se siente? ¿Qué hierbitas le podemos dar? ¿Le vamos a dar un caldito de pollo
o hay mamás que no comen carne y dicen, no, yo no quiero caldo, pues entonces le vamos a hacer una ensalada con su proteína o ellas mismas llevan su comida, ¿no? Y a bebé, pues le vamos a hacer ese baño con pétalos de rosas, con flores de manzanilla y a lo mejor 1 o 2 hojitas de hierbabuena. Tampoco le podemos poner tanto, porque bebé no necesita realmente tanto, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos, en las comunidades, la partera acompañamos o acompaña a mamá desde antes de que nazca. Una vez que nazca y durante todo el embarazo, el partera está acompañando a mamá, a papá, cuidándola, orientándola, vigilando también, checándole que vaya creciendo bien, etcétera, etcétera. Y ya cuando nace, pues también le frota al bebé su cuerpo con hierbas de su región. Esto que yo te digo es lo que yo conozco, lo que he aprendido en mi medio, pero en cada pueblo donde vayamos vamos a ver que hay diferentes hierbas porque son las que nacieron ahí, las originarias de ese lugar, las que le corresponden a los habitantes de ese espacio. Entonces, hay pueblos donde no hay alguna hierba que acá en la ciudad sí, entonces así es, a cada lugar le corresponde una hierba. Bueno, bebé va creciendo y ahora es una niña. En la edad de la infancia comienza a conocer sus emociones, a ubicarse en tiempo y espacio en su núcleo familiar, social, comunitario. Normalmente de los 2 a los 12 años y a los 13. Y ahorita también vamos a hacer la pausa para los 13. Beneficios de entrar al temazcal en esta edad. Pues les ayuda en la formación del carácter, mejora el control mental, previene enfermedades muy comunes en los niños que se contagian cuando van al kinder o a la primaria, ¿no? Gripa, tos, el estómago. Los niños pequeños suelen meterse cualquier cosa a la boquita, pues eso les va a provocar infecciones, pero si están acudiendo al temazcal de manera regular, su sistema inmunológico pues se va a fortalecer. Va formando también una visión de sí misma, de la niña que estamos hablando, de una manera distinta al común de sus compañeros. Y esto también lo hemos visto en los niños que van a los temazcales de nuestras comunidades, de nuestros calpulis. Los niños empiezan incluso a madurar un poco diferente que los de su edad, ¿no? Entonces el temazcal ese es uno de sus beneficios, ¿no? Que les ayuda igual a tener una visión distinta. Por ejemplo, ahorita yo tengo una hija de 11 años y está en un taller de danza regional y la maestra les puso la danza de Tonantzin. Entonces les hicieron su huipil, una coronita de flores y la primera vez que la presentaron llegó Roxana y me dijo, mamá, todas piensan que es una danza normal, pero no, mamá, eso fue un ritual porque hicimos un ofrecimiento y me empezó a hablar de cosas, ¿no? De lo que ella ha aprendido también. Entonces, ahí yo me sentí así, ah, mi hija, ¿no? Ella comprobé que sí, su visión y de las cosas va cambiando. Aparte, pues, del conocimiento que le vamos compartiendo, ¿no? Y que ella va aprendiendo. Pero sí, un temazcal les ayuda a las niñas en muchas formas a ver lo que otros no ven. Ellos tienen una visión bien distinta del común de los niños. Y no lo digo de manera, pues así como presuntuosa, pero sí, sí es. Y lo hemos visto, seguramente muchos de ustedes pues han visto los niños que entran al temazcal. La herbolaria para esta etapa que usamos es la manzanilla, hojas de naranjo, eucalipto, menta, hierbabuena. Cada una de estas hierbas, por ejemplo, la manzanilla les ayuda a desinflamar su estomaguito, las hojas de naranjo a que su mente se relaje, a que no estén tan preocupados. El eucalipto a que sus vías respiratorias pues estén en la mejor forma, también a las cuestiones mentales, ¿no? La menta para activarle su energía o limpiarle su energía, para que el niño enfoque su energía. La hierbabuena, pues también es como calmante, como eh, que enfoque su energía, que el niño, si anda estresado, con un bañito de hierbabuena se va a relajar, pero su energía se va a limpiar su actuar, su comportamiento. Normalmente hacemos unos baños de hierbas para los niños y eso pues también empezó con mis hijos, ¿no? En la escuela, porque cada viernes regresando de la primaria, yo les hacía esos baños
Y entonces empezaron a pasar la voz y es que mi mamá me baña los viernes en la noche con hierbas, porque dice que así voy a estar bien y que me va a limpiar. Entonces, oye, ¿qué le das a tus hijos? Porque yo quiero calmar a los míos que están muy rebeldes o que están berrinchudos. Los niños en esta edad están conviviendo y conociendo sus emociones y a veces los niños no saben cómo controlar o incluso lo que llaman berrinches, ¿no? No me gusta esa palabra, pero pues hay que usarla. Se vuelven berrinchudos o dicen, es que es muy caprichoso. Bueno, pues ahí también es cosa de mamá, pero ese es otro tema. Entonces, un niño que convive con todos sus compañeros de lunes a viernes durante varias horas, está estresado, está enojado. No sabemos cómo los niños a veces llegan a la escuela y nos empiezan a platicar, oye, Miss, fíjate que no me desayuné porque mi mamá no se levantó y tengo mucha hambre. Ya desde ahí el niño va mal y no puede pensar y es que me duele mi cabeza, Miss, porque aparte nada más me puso una manzana de lunch. Ahí ya estamos viendo que el niño ya llegó a la escuela mal. No va a poder concentrarse y si no se concentra no va a entender y entonces como no va a entender va a tener un tache y entonces va la mamá a la salida y ¿por qué tienes el tache? Y los empiezan a regañar. Ya le generaron más estrés al niño. Aparte, si el compañerito le quitó la goma o el lápiz o se le rompió, imagínate todo lo que vive el niño o lo que vivimos alguna vez si fuimos niños, ¿verdad? Que fuimos niños, tuvimos tal vez conflictos o el que lo molesta. Entonces llega el viernes y está fastidiado. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos un temazcal en casa, mételo al temazcal. Si sabemos de uno cercano, llévalo al temazcal. Y si no, hazle un baño de hierbas. Estas son hierbitas básicas. Con un puñadito es suficiente para hacerle su baño. Y al final, si quieren, les digo más baños, ¿no? Tenemos un recetario ahí de baños. Las niñas y las adolescentes en la menstruación. Actualmente las niñas han comenzado a menstruar a temprana edad por diversos factores, como cuestión hormonal precoz, el peso corporal, cuestiones emocionales familiares, una alimentación en desequilibrio. Así es que tenemos niñas que han comenzado a menstruar a los 9 años, incluso una niña de 8 años, ¿no? Y empezó con una menstruación tremenda, ¿no? A los 11, a los 13, a los 15. Acudir con frecuencia al temazcal les va a ayudar a prevenir malestares y menstruaciones abundantes. Y esto es muy importante también porque tenemos que darnos la oportunidad de conocer a nuestras hijas, a nuestras niñas. Y cuando digo nuestras hijas, pues es porque todas las hijas de mis amigas, de mi comunidad, de mis vecinos, son mis hijas. Eso es también una responsabilidad de mujer a mujer, ¿no? De cuidar a nuestras niñas y estar al pendiente. Y cuando empieza su menstruación, pues también hacerles como una pequeña ceremonia para que ellas sepan que su cuerpo está cambiando, que siguen siendo niñas, que siguen siendo mujeres, pero su cuerpo está experimentando una transformación y que no vean esa fase como algo doloroso, como algo feo, como algo de rechazo. ¿Y qué hierbitas podemos usar? Manzanilla, caléndula, canela, árnica, hinojo, rosas, ahí no lo puse, pero rosas también. Y el temazcal, pues si ya vamos viendo que la bebé desde chiquita empezó a ir al temazcal, a esta edad ya va a tener el hábito y ya va a pedir ir al temazcal cada semana, cada 15 días o cada mes, ¿no? Y su cuerpo lo va a agradecer y también va a ayudarles a que tengan esos cambios de la manera más amigable posible. Y también otro comentario de las hierbas, no cualquier hierba le podemos dar a las niñas tampoco. ¿Por qué? Porque son pequeñas, ¿no? También hay que ver qué tipo de hierbas, qué cantidad, ¿no? Qué frecuencia. La niña entra en la adolescencia. En esta etapa nuestra mente es un remolino de ideas, de planes, resistencia a cualquier sistema o imposición, la rebeldía total. Tomar un baño de temazcal cada 20 días ayudará en la formación de su personalidad, pero con un enfoque adecuado. Algunos beneficios en esta etapa son que ayuda a identificar sus emociones, sus ideas, a discernir entre lo que yo quiero, lo que tengo y lo que soy.
relaja su mente para poder pensar con mayor claridad, les limpia la piel, el acné si les llega a dar es muy ligero. Esta es la etapa donde brotan todos los clases de granitos o volcanes, ¿no? Las niñas, mamá, ya me salió un grano, por ejemplo, otra vez les pongo el ejemplo de mi hija, ¿no? Mamá, me está saliendo un grano y se acercan las niñas. Oiga, Miss, dice Astrid que usted le está dando unas hierbas y que la mete en temazcal, ¿nos puede llevar? ¿Ves? Ahí se va fomentando también el hábito de entrar al temazcal como un medio preventivo, como una medicina para las adolescentes. Y eso les ayuda también mucho en su autoestima, porque las niñas se andan poniendo parchecitos para que no se les vean los granos, entonces pues traen ahí muchos parches. Es mejor cuidarles su alimentación con este enfoque que les vamos a ayudar a tener desde el temazcal, ¿no? En época de exámenes, un adolescente en época de exámenes es un torbellino y en un mar de emociones y está contento y está triste y está enojado y desesperado y le da ansiedad y se puede poner a llorar y no sabe qué hacer. Llévalo al temazcal, ¿no? A la niña, llévala al temazcal, al niño también, llévalos al temazcal, se van a relajar y si les damos un tecito de hojas de naranjo, les va a tranquilizar y va a hacer que su percepción, que su mente logre tener solo concentración en lo que tienen. Se van a poner a su objetivo, que es repasar, ¿no? Bueno, ahí también pues ya viene el hábito, ¿no? De si aprendes bien y estudias, para tus exámenes solamente va a ser cuestión de un repaso. Pero bueno, son otros temas. En esta etapa pueden salir los recuerdos dolorosos de la infancia, la indecisión, la incertidumbre de un futuro. El temazcal les ayuda a identificar esas situaciones y decidir qué hacer en esas circunstancias. Un temazcal es un acompañamiento. Yo no le voy a decir, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, porque se lo voy a estar imponiendo de acuerdo a mi experiencia. Es ayudarle, darle un acompañamiento para que el adolescente que está dentro del temazcal, en ese medio, en ese calorcito, en ese silencio, en ese encuentro consigo misma, pueda ubicarse y pueda decidir qué quiere hacer con su vida, con sus emociones, con sus decisiones. La arbolaria para acompañar en este proceso, hojas de naranjo, hojas de guayaba, el toronjil, la menta, albahaca, la ruda y el hinojo. Si se dan cuenta, aquí ya estamos metiendo hierbas más fuertes o más, sí, más fuertes, ¿no? El toronjil, por ejemplo, no es recomendable con los bebés, ¿no? Pero ya en los adolescentes sí les ayuda en una dosis también adecuada, ¿no? Entonces, esas son las hierbas que podemos usar para los adolescentes. Bueno, nuestra bebé ya no es niña ni adolescente, ahora es una joven mujer. ¿Para qué podría acudir a un baño de temazcal? Para favorecer sus procesos digestivos, para prevenir enfermedades, para procesar sus emociones, para cuidar de su sistema reproductivo. Su ciclo menstrual se regula, la piel está limpia, su cuerpo físico toma una mejor condición. También para relajarse, para planear su vida y tener una distinta visión y conciencia de sí misma y de los demás. En esta etapa puede ser que ya va a empezar a pensar en tener una pareja ya más formal, ya quiere tomar un rumbo, ya incluso tal vez quiera formar una familia, independizarse. Entonces, si asiste regularmente al temazcal, pues su cuerpo va a estar bien, su mente, lo que decíamos del círculo, que sus cuatro cuerpos, ¿no? El físico, el mental, el energético y el espiritual. Aquí tenemos el círculo, ¿no? Ven que les decimos que este círculo es para muchas cosas. Entonces, en esta etapa, la mujer va a cuidar su cuerpo físico para poder, incluso puede ya empezar a pensar en tener bebés y surgen muchas dudas. ¿Y si no me puedo embarazar? ¿Y si en lugar de uno tengo dos? ¿Y si sale enfermo? Y empiezan todos esos cuestionamientos normales en esa edad. Empieza a planear su futuro. Entonces, ella va a dar otra vuelta a este círculo. Sí, dos más atrás, por favor. Ah, ¿esa? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok.
La que anterior. Probablemente ha iniciado también su vida, actividad sexual, entonces necesita también limpiar su cuerpo energético. El temazcal ayuda a mantener el cuerpo femenino con sus características de nacimiento, húmedo y caliente. Por lo tanto, su fertilidad estará en las mejores condiciones para favorecer un embarazo. Acudir regularmente al baño de temazcal le ayudará a que cuando llegue la etapa de climaterio y la menopausia, su organismo y toda ella no padecerá de manera fuerte los síntomas y malestares. Y pues también está comprobado que las mujeres que acudimos al temazcal frecuentemente, eh, pues los médicos ginecólogos te hacen pues como una serie de preguntas, ¿no? Que si tienes los bochornos, la piel seca, los cambios de humor. Y si tú vas al temazcal ahorita que eres joven, yo te garantizo que cuando llegues a esta etapa, tu ginecólogo te va a decir, felicidades, lo estás pasando sin mayores problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque recordemos que el temazcal nos va a ayudar en todos los sentidos, en el físico, mental, emocional, energético, espiritual, ¿no? Todo lo que conlleva. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de un baño de hierbas y también de cómo están nuestra menstruación con las fases lunares, cómo se relaciona, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Cuando llevamos el conocimiento de este círculo aplicado en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que vamos así, ¿no? Y va a cambiar tu menstruación de acuerdo a tus circunstancias o tus etapas. Y ahí está un bañito para mujeres, ahí le pusimos pétalos de rosa, cedrón, cempasúchil, toronjil, romero, y no alcanzo a ver qué más, pero pues son hierbas especialmente dedicadas para un baño de temazcal para unas mujeres. Y bueno, ahora vamos a la parte de las terapias especiales. Y digo especiales porque están más enfocadas a la parte femenina. Una de ellas es la cerrada de cadera. ¿Cómo es que se te abre la cadera? ¿Alguien ha escuchado ese término o ha padecido se le llaman enfermedades de síndrome de filiación cultural, ¿no? Porque dicen, bueno, pues ¿cómo se te va a abrir la cadera? ¿No? Pues sí, sí se abre, ¿no? O sea, le creo al médico ginecólogo, pero también le creo a mi abuela partera, ¿no? Y le creo porque lo he vivido. Entonces, así es como se va dando, pues, la realidad de estas situaciones. Y mira, la cadera se nos puede abrir o desajustar desde tener una caída, un golpe, incluso al tener relaciones sexuales. Cuando vamos en algún transporte, vamos manejando en la combi, brinca en un tope o en un hoyo, sentimos el golpe aquí. Entonces, eso provoca que se nos desajuste la cadera, que se nos puede caer la matriz, la vejiga, ¿no? Y tenemos entonces situaciones de incontinencia, de frialdad, de cólicos, de inflamación. Estar expuestas a frialdad, humedad, a movimientos bruscos, todo eso hace que a la mujer le recomendemos ir al temazcal para tener su baño de temazcal terapéutico y saliendo se le hace su ajuste de cadera. La que sigue. En el temazcal terapéutico acompañamos a las mujeres en proceso de duelo, ansiedad, depresión, colitis, situaciones de violencia principalmente. Hay muchísimas oportunidades de servir. En casos de infertilidad, cuestiones de partería antes, durante y en el posparto, ceremoniales al nacer, a los 13 años y a los 52. Y aquí vemos a una chica que estaba cumpliendo 13 años, se le hizo su ceremonia. Una ceremonia cuando un bebé nace, se presenta, se le hace una presentación con su baño de temazcal, con su ritual o su rito, ¿no? de presentación hacia el universo. Entonces,
que están llevando la ceremonia están representando a la vida y le están diciendo a mamá y papá, aquí está este ser humano y yo te lo entrego. Ese es el simbolismo de cuando presentamos a los bebés. Yo soy la vida y te estoy entregando a este bebé para que lo cuides, le enseñes las bondades y las amarguras del mundo, ¿no? Que lo acompañes en ese crecimiento para que cuando llegue a los 13 años me lo devuelvas. Y esa devolución no es que, a ver, ya tienes 13 años, hija, ya estás lista para poder ser mamá, para hacer tu vida independiente, ahí te ves, ¿no? Adiós, vete a buscar mundo. No, es también algo simbólico que mamá o papá también van a entregar ahora a la vida a la niña. Entonces, la niña en esta edad ya está lista para procrear, ¿no? Ya está lista para ser independiente, para llevar labores en su casa de más responsabilidad. Mentalmente también ya está con una madurez para hacer su vida sola, si se diera el caso, ¿no? Porque ya tuvo 13 años de acompañamiento de su mamá, papá o de su familia, de quien le esté acompañando en ese crecimiento, para darle todas las herramientas para ya no depender de la familia. No quiere decir que ya no van a vivir en la casa. Viviendo en la casa, ya van a poder demostrar su independencia a partir de los 13 años, ¿no? Que es el cambio. Por eso es que se les hace su ceremonia. No son los 15 años, son los 13 años, ¿no? 15 años que son bonitos, pero es otra cultura, también tiene otro trasfondo esa ceremonia. Aquí este es el origen y el propósito de las ceremonias de los 13 años. Y ahí a la niña pues también se le dieron algunas herramientas, ¿no? Su madrina le llevó un telarcito para que empezara a tejer en telar de cintura. No se ve en la foto, pero ahí se lo dio, ¿no? Se le dio un sahumador, se le dio esa vela con listones de estos colores, para que siempre recuerde que ella es una persona con un físico, una mente, una emoción, una energía y un espíritu. ¿Cómo es un acompañamiento en alguno de estos procesos? Bueno, cuando una mujer va al temazcal, hay que hacerle un historial clínico para conocerlo. Antecedentes médicos, situaciones especiales, alergias, fobias, estilo de vida, ¿no? Incluso cómo se alimentó un día antes de entrar al temazcal también. Todo eso tiene que ver, son muchos factores. Se le hace una armonización con el copal, con el fuego. Aquí lo que puse, por ejemplo, es cuando una chica va al temazcal y ya sea que va para poder embarazarse porque no lo ha logrado o porque trae algunas situaciones fuertes. Este es el método o la dinámica que nosotros ocupamos, ¿no? Le hacemos esa armonización, la curamos de susto. El susto es un impacto emocional que nos marca de por vida. A veces no lo recordamos y lo vivimos de chiquitos y nos va saliendo ya en la adultez. Entonces, cuando investigamos también las causas emocionales de la infertilidad, pues resulta que la joven vivió un susto de niña y se espantó y entonces pensó que era malo tener hijos, ¿no? Y aquí ya no voy a ahondar porque pues igual es otro tema. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos una curada de susto, una de empacho también. ¿Por qué? Pues porque igual el organismo para poder procrear tiene que estar en las mejores condiciones posibles. Entonces, ya llevamos 3 pasos, su historial, la armonización, el susto, el empacho. Se mete al temazcal y saliendo le hacemos la terapia de cerrada o ajuste de cadera con los rebozos, con 7 rebozos. Y también le podemos hacer una sobada de cuerda. ¿Alguien ha experimentado esta sobada de cuerda de las chicas que están aquí? ¿No? Bueno, esto nos ayuda también para quitar la inflamación, para poder desinflamar todo nuestro sistema reproductor. Es súper mega dolorosa, pero lo doloroso es equivalente al beneficio obtenido. Y esa terapia o esa sobada de cuerda no la he visto más que con mi abuelita en el pueblo y con mi maestra partera. Esa la vamos haciendo desde acá, desde el pie.
¿no? Y vamos subiendo, obviamente con una técnica y con un masaje, y vamos sintiendo las bolitas y la inflamación hasta llegar aquí. Y ubicamos la matriz, ubicamos los ovarios, la vejiga, y entonces sentimos a veces como truena, ¿no? Y sí duele, porque duele, pero es muy efectiva. Se limpia tu organismo se limpia física, mental, energética y espiritual. La anterior, por favor. Bueno, todo con su respectivo baño de temazcal, con hierbas específicas para cada caso. Recordemos la responsabilidad, ¿no? De saber qué hierba es para qué cosa. La que sigue, ahora sí, gracias. Baño de temazcal para la mujer adulta mayor debe ser a una temperatura regulada, hierbas relajantes. En casos de dolores musculares, también una herbolaria caliente, un ungüento o pomada, un masaje. A las abuelitas ya mayores, ¿en qué les ayuda a entrar el temazcal? Pues mejora su sistema respiratorio, su sistema nervioso, el digestivo, duermen mejor y también les ayuda en momentos donde necesitan ser escuchadas. Recordemos que nuestras abuelitas muchas veces ya están un poco abandonadas o mucho abandonadas y nadie les queremos hacer caso, ¿no? Ay, la abuelita, no, abuelita, ahorita no me platiques, ando ocupada, ¿no? Entonces, esa etapa de la mujer también tiene su encanto, también tiene pues su tesoro. Y en el temazcal, pues les podemos dar esto para que también ellas se relajen, estén tranquilas, porque muchas veces también a esa edad ya empiezan a pensar, es que ya me voy a morir, y empiezan a tener pensamientos pues fatídicos también, ¿no? Entonces hay que relajarlas, ayudarlas a que estén lo mejor posible. La que sigue, por favor. Bueno, el mundo de la herbolaria es enorme, tenemos un tesoro en cada planta, ¿no? La generosidad de la naturaleza es tal que podemos aprovechar una sola planta para múltiples malestares. Se pueden ocupar raíces, tallos, hojas, flores, semillas. Aquí tenemos un ejemplo de las distintas hierbas. La que sigue. Y herbolaria para curar el ser, ¿no? Y mira, aquí tenemos un listado básico. Y nosotros siempre recomendamos investigar para qué es cada planta, ¿no? Nosotros cuando aprendemos herbolaria, yo para poderte recomendar un tecito de toronjil es porque yo ya conocí la planta en su parte física, mental, emocional, energética de la planta, en su parte científica, y ya la tomé yo como infusión, como baño en el temazcal, ya la mastiqué su hojita y vi qué efectos tiene en mí. Porque si no, ¿cómo te voy a recomendar algo? Y si me dices, es que tomé el toronjil que me recomendaste y me está provocando esto. Entonces yo estaría cayendo en un engaño, pues en algo que no es correcto, ¿no? Mira, aquí por ejemplo, herbolaria relajante, podemos usar toronjil, eucalipto, rosas y menta. Y cada una de esas, pues va a tener también una función en nuestros cuerpos. La que sigue, por favor. Para vías respiratorias, eucalipto, gordolobo, manzanilla, toronjil, adicional al pirul, ¿no? Recuerda siempre preguntar si están en algún tratamiento médico o si tienen alergia, porque también hay alergia a las plantas y muchas veces no se lleva el tratamiento que te dio tu médico con la herbolaria, ¿no? Lo vimos en el caso de la pandemia, unos compañeros le recetaron el eucalipto, pero le hizo un choque con el medicamento que ya tenía de su, el de los pulmones, como neumólogo. Entonces, pues fue a dar al hospital, pero no, ni siquiera por el COVID, sino por la intoxicación que se produjo, ese choque que se hizo. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con la herbolaria. Situaciones de duelo en el temazcal. ¿Voy bien en el tiempo? ¿Ya me estoy pasando? 10 minutos. Y me falta lo de posparto y parto. Ven cómo el mundo del temazcal es amplio y es maravilloso, ¿no? El duelo, bueno, pues es un proceso sin tiempo, es un acompañamiento que debemos hacer de la manera más dulce posible, más tranquila y más en silencio. Cuando alguien va una mujer va a un temazcal de duelo, la acompañamos en silencio. Que ella hable cuando necesite hablar, que ella exprese, que ella diga. Y ocupamos obviamente la herbolaria adecuada para fomentar o para
ayudarle a que tenga esa vivencia y pueda vivir su duelo e irlo transformando poco a poco. Bueno, aquí hay un ejemplo de hierbas para duelo, ¿no? Son las que usamos y son un poco de las que traje en mi canastito muestra. ¿No? El posparto. Bueno, aquí en un temazcal posparto debe ser dependiendo del estado físico, mental, emocional y energético de mamá. Puede o debe hacerse 3 veces. Puede ser a los 8 días, a los 10 o a los 3 meses, a los 40 días. Influye también si bebé nació por parto vaginal o por cesárea, ¿no? Para poder hacer el baño posparto. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. La que sigue. Este baño le va a ayudar a la mamá a restablecer la armonía en su cuerpo, le va a sacar la frialdad, restos de desechos, ayuda a tonificar su piel, emocionalmente le va a ayudar a procesar todo lo vivido antes, durante y después del nacimiento de bebé. Es un apapacho integral para mamá, bebé y papá. Ocupamos hierbas relajantes, astringentes, calientes, flores, también un tónico reafirmante, un gel posparto. Le hacemos también el ajuste de su cadera, de todo su cuerpo. La que sigue, por favor. Bueno, ahí tenemos el ejemplo del cuartito de descanso donde tenemos los rebozos para hacer el ajuste después de su baño posparto. Aquí está una mujer también embarazada en el temazcal. Y bueno, aquí está una tina del baño posparto y el cuartito de reposo. Y bueno, aquí en los códices, ¿no? En los libros, cómo aparecen imágenes del temazcal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está otro ejemplo, la tina del baño posparto. Esa después pues ya la metimos al baño, ¿no? La herbolaria, otros ejemplos de la partería, ¿no? En el temazcal, el acompañamiento. La que sigue, bueno, y ya no lo puse en la presentación porque me decía que el archivo es muy grande, pero ¿alcanzo? Sí. Nada más les quería comentar cómo es la partería en el temazcal, que también eso merece otra hora de tema, porque es muy interesante desde que mamá está embarazada, cómo va a llegar un nuevo ser, ¿no? Como cuando sentimos esos piquetitos, es Xiuhtecutli, ¿no? Cómo después se vuelven puntitos, filas de obsidiana que van picando porque están haciendo su nido el nuevo ser, ¿no? Entonces, la partería en el temazcal pues sí sería otro tema, pero aquí tenemos en el primer trimestre, sí puede entrar la mamá, pero solo podría entrar 10 minutos a un baño de temazcal muy ligero. ¿Por qué? Porque entonces, si mamá se mete embarazada en el primer trimestre al temazcal, su cuerpo y el calor lo va a identificar como que se va a limpiar y lo va a sacar. ¿No? Entonces, en el primer trimestre no es conveniente que mamá entre. Le podemos ayudar con un masaje, con hierbitas. En el segundo trimestre ya puede entrar más al temazcal porque bebé ya está más sembrado, ya va más formado, ya está creciendo, ya puede entrar. También hay un herbolario especial, también hay una terapia especial. Al tercer trimestre, ya mamá, desde el segundo ya se empieza a preparar, ¿no? Partera, le vamos revisando la pancita a mamá, vamos checando que bebé vaya creciendo bien, que no esté volteado, hay que hablarle, hay que hacer partera y mamá, se hace un equipo, una unión, porque entre las dos tenemos que ir hablándole a bebé para que él me conozca y sepa que yo soy la que lo va a recibir, ¿no? Le voy a hablar, bebé, ¿cómo estás? ¿No? Aquí estoy con mamá, y estamos juntas para acompañarte en este crecimiento que estás teniendo dentro y te esperamos con mucho amor a la salida, ¿no? En el tercer trimestre, pues ya es preparación para el parto, porque también puede haber un parto en temazcal, obviamente con condiciones higiénicas, con muchas situaciones adecuadas, ¿no? Y en el tercer trimestre, pues ya se prepara para que tenga un parto vaginal, un parto normal, con el menor dolor posible o que la mamá también esté en condiciones físicas, mentales, emocionales y energéticas adecuadas para poder recibir a bebé, ¿no? Y que bebé pues también, vamos viendo cómo bebé le vas hablando y va respondiendo. Y entonces cuando ya estamos ahí en el parto, pues bebé sale más fácil, ¿no? Porque dice,
por ahí está la voz que siempre me hablaba, ¿no? Entonces, a ver, pues tengo confianza y voy contigo. Y nace bebé. Y bueno, hay más, pero esperamos tener oportunidad en otro momento. Muchas gracias por su atención. Aquí tengo apuntes, información en el tiempo que me den. Este,